En el estudio, el diputado Diego Chalper, reelecto para el Distrito 11 para la Cámara de Diputados. Tercer periodo como Tercer diputado. Periodo, efectivamente. Y aunque se haya cambiado de distrito, es su tercer periodo. Es o sea, mi el tercer último periodo como diputado. O sea, por ley no puedo el último volver a consecutivo, repostular. al menos. Exactamente. Así que felicitaciones, en todo caso. Bueno, sí, muchas gracias. Aprovecho obviamente agradecer a los electores del Distrito 11 que han optado por nuestro camino y permíteme también hacerle un agradecimiento público a Evelyn Matei. Evelyn Matei no solo jugó un rol decisivo en la elección municipal de la coalición para tener el resultado que tuvimos, sino que además ha tenido la entereza, la generosidad de tomar un rol de liderazgo muy relevante y además hacer lo que hizo hace una semana atrás. Entonces yo quiero partir este programa agradeciéndole a ella el liderazgo que ha tenido por mucho tiempo en nuestra coalición. No, bien noble, pero salió quinta. Chile Vamos salió quinto en la presidencial. ¿Qué les pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, a ver, partamos a una semana, ¿no? Segunda elección consecutiva. Sí, mira, ya hablaremos de Chile Vamos, pero tratemos de hacer un pequeño análisis de lo que fue hace una semana, la noche de la elección. Lo primero y obvio, 7 de cada 10 chilenos optaron por el cambio. Y eso es un dato duro. Está contando a París ahí. Pero a todos los que no estuvieron con la candidata de la continuidad o los candidatos de la izquierda. Sí, claro, 7 de cada 10. En ese cuadro yo creo que es un hecho que Chile Vamos perdió. O sea, cualquiera que no vea esa realidad tiene un problema. Lo segundo es que la candidata de la izquierda perdió, o sea, obtuvo una votación por debajo de lo que ellos mismos se habían fijado como piso. Ellos dijeron, mire, menos de un 28% es muy malo, y sacaron menos de un 28%. Sacaron 27,9%. Está bien, pero es menos de un 28%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso ni siquiera alcanza el piso del presidente Boric, que la reacción sea un comando 2.0. Donde la jefa de campaña sea la presidenta del PS, que hoy día sale en el Mercurio diciendo que ella no se siente de centroizquierda, sino que quiere que sea de izquierda. Y que el vocero, a quien yo respeto mucho, lo conozco mucho, pero que el vocero de este 2.0 sea una persona que hace bastantes años viene ejerciendo vocería, yo te diría que da cuenta de una especie de techo que tiene la izquierda chilena hoy día que tenemos que ser... Francisco Vidal. Claro, que yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar. Entonces, en ese cuadro... ¿Por qué le fue en ese cuadro, por qué a Matei le fue como le fue? ¿O por qué a Chile Vamos le fue como le fue con su candidatura? Yo creo que en la coyuntura que está Chile, que es una coyuntura desafortunadamente de polarización, de efervescencia, de grandilocuencia, un planteamiento que, acuérdese de mí, va a ser muy valioso si llegamos a ser gobierno y ya vamos a hablar de eso. En ese contexto parecía como difícil de instalar, Matei. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Hay una nota en la tercera de hoy, Francisco Artaza. Bien larga. Bien larga. 3 páginas. Está bien reporteada. Y en todo el reporteo habló con no sé cuántas fuentes que están citadas ahí y nadie dice que los partidos tuvieron algo que ver en esto. Toda la culpa es del comando, de una gente que andaba en el comando, el ser que vendía el maní. Mira, ¿Los partidos no tienen nada que ver en cómo le fue? Sí, claro que sí. A ver, yo no voy a ser yo el que esté en la dinámica funeraria en la que están algunos, ¿no? Pero después vamos a hablar de eso. Pero evidente sí, porque hay algunos que compraron acciones en la funeraria muy temprano, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que hay que aprender que la elección se interpreta en gran medida por un tema de profesionalismo, por un tema de trabajo territorial de larga data. Las elecciones son conclusión de un trabajo y no el inicio de un trabajo. Y yo creo que evidentemente nuestros partidos tienen que hacer un análisis introspectivo de qué no hemos hecho bien, pero siempre pensando, Iván, y ahí es donde tengo una diferencia a propósito de fuera de broma, los que están en una lógica como de término, ¿no? Yo creo que Chile Vamos hoy día tiene 16 senadores, lo cual se indica un tercio del Senado. Tenemos más de 30 diputados, con lo cual vamos a tener una fuerza muy relevante en la correlación de fuerza. Nuestra distancia con republicanos, si uno se pone frío en la parlamentaria, no supera los 2%. Sin contar la tremenda fuerza municipal que tenemos. Entonces, en esa coyuntura, yo creo que hay que empezar a pensar cómo proyectamos esto para adelante con más profesionalismo, con más trabajo territorial, con una identidad política más clara, y esas son las cosas que creo que nos tienen que guiar. Ya, no me dijo qué culpa tenían los partidos en esto, pero bueno. O sea, yo creo que evidentemente hay una omisión de estas cosas que estamos comentando, que hoy día se ven muy obvias, pero que hay que construirlas mejor para adelante. En republicanos dicen, la derecha nunca había tenido este éxito, tiene 76 diputados, hagamos como que los tienen todos. Les faltan 2. ¿Qué van a hacer? ¿Van a negociar con el Partido de la Gente? Si el Partido de la Gente les pide la mesa de la Cámara, la presidencia de la Cámara de Diputados. Mire, tuvimos reunión ayer con José... ¿Y sabemos quién va a ser la candidata? Sí, tuvimos reunión ayer con José Antonio Kast. ¿Ya? Una reunión bien sincera, bien franca. Y él, el primer llamado que nos hacía es a no confiarse. Que la elección no está corrida y que hay que obtener un triunfo holgado. ¿Eso para la presidencia? Exacto. ¿Y sabes por qué es importante un triunfo holgado? Para que contemos con un mandato amplio para lo que hay que hacer. O sea, primera gran tarea de los que están en su casa y se sienten de oposición a este gobierno y quieren un cambio, no relajarse, hay que obtener un triunfo holgado. ¿Para qué? Con todo respeto, mandato amplio es lo que tuvo. Si hubiera sido por eso, Boric habría tenido un mandato amplio y no lo tenía porque no tenía la mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que Boric... De hecho, lo critican porque sobreinterpretó el triunfo a segunda vuelta. Bueno, es que aquí paso la segunda patita. Nosotros tenemos que constituir, me parece a mí, un gobierno que tenga 3 características. La primera ya la descubrió José Antonio Kast, que hay que reconocer que es una buena interpretación, que es el gobierno de emergencia. ¿Ya? O sea, los chilenos
sienten que hay cosas muy graves ocurriendo y que no se les da respuesta eficaz. Gobierno de emergencia. Segundo, gobierno de unidad. Y por definición, Iván, la unidad se construye sobre mínimos comunes. No sobre luchas de hegemonía, no sobre máximos, que es un poco lo que pasó en la segunda convención. Yo creo que hay una lección aprendida. Es un poco lo que dice Arturo Esquella ayer en una entrevista que dice... Y no solo él, sino que... Es una locura pensar que vamos a gobernar solos. Y no solo él, a mí me gusta mucho la entrevista hoy día de Martina Raúz, creo que es la tercera. En la tercera. Y la tercera, y aquí el elemento que yo por lo menos quiero incorporar, es el elemento de estabilización. Nosotros tenemos que entender que aquí no se puede aspirar a 4 años, se tiene que aspirar a algo más, que la meta final, lo ha dicho el mismo José Antonio Caz, es entregarle la banda en 4 años más a alguien del sector, que ya habrá tiempo suficiente para disputar cuál de los proyectos políticos es el que prevalece, pero lo importante, Iván, tenemos un Estado deficitario en el combate al delito, ineficaz, por lo tanto hay que modernizarlo, un sistema político trancado y por lo tanto nos vamos a tener que hacer cargo de eso y tenemos un ecosistema adverso a la inversión, del cual nos vamos a tener que hacer cargo. Habrá algunas cosas que se pueden hacer por decreto, habrá algunas cosas que puede hacer el Ejecutivo, pero muchas de las cosas se tienen que hacer en el Congreso y necesitan la mayoría y tienen un partido como el PDG, que es la bisagra. ¿Van a negociar con el PDG? Nosotros lo que creo que tenemos que hacer es entrar en diálogo con las distintas fuerzas políticas y hablarles de cosas que ya a esta altura son de sentido común. ¿Me va a decir alguien en su casa que alguien se va a oponer a establecer el ingreso al país como un delito si se ha hecho de manera ilegal? ¿O alguien se va a oponer que fortalezcamos las penas respecto a los menores de edad? ¿O alguien se va a oponer? Entonces, pero es una cuestión administrativa que no es tan administrativa, porque políticamente tiene mucho sentido, que es la mesa de la Cámara y las comisiones. ¿No van a hacer un acuerdo de administración? Yo creo que tenemos que conversar con todas las fuerzas que se sienten de oposición a este gobierno. ¿Incluyendo al PDG? A todas las fuerzas que se sienten de oposición a este gobierno. Y en ese cuadro entender que tenemos que construir, insisto, un gobierno que haga frente a la emergencia con la que nos vamos a heredar de este pésimo gobierno, perdóname la insistencia, de unidad y de estabilización, porque de nuevo, si nos ponemos a discutir de los máximos, no vamos a llegar a ninguna parte. Ya, pero si el partido de la gente quiere la presidencia de la Cámara, ¿le parecería un máximo? ¿Le parecería un extremo? Yo creo que son todas cosas que tendremos que ver en su minuto, pero lo importante, y insisto en esto, el foco tiene que ser obtener ahora un triunfo holgado, Iván, y no lo miremos en menos, porque ese triunfo holgado es el que va a permitir, sin Boric manía, porque usted se acordará que parte del problema que tuvimos con el resultado de la elección anterior es que Boric sintió que tenía una especie de mandato enorme que le permitía hacer muchas cosas. Eran los efluvios que estaban socialmente hablando, o sea, andábamos todos viendo el Instagram de Brownie, digamos, del perro. Sí, pues, y efectivamente asumió con Isquia Siches, con Giorgio Jackson, y a poco andar, los chilenos le dijeron que no a su proyecto refundacional. Pero cuando usted dice, mire, en la segunda vuelta tenemos que tener un veredicto mandatorio, ¿es más o menos eso? No, porque yo lo que planteo es exactamente... El resultado es el resultado. ¿Sabes por qué no, Iván? 20 y tanto de la primera vuelta, eso, claro, 76 diputados. Y por eso es tan importante entender, por eso es tan importante sacar lecciones de lo que aquí ha pasado. Si uno hace la vuelta larga, mira la Boric manía, el triunfo, el rechazo de manera elocuente. El segundo proceso constitucional, permítame, la elección municipal que permitió una fuerza enorme de Chile Vamos. Si uno mete todo eso en una juguera, uno tiene que entrar a una lógica, y permíteme, de un gobierno de unidad sobre los mínimos comunes. Ese es el mensaje, gobierno de estabilización sobre mínimos comunes. Esa al menos creo yo tiene que ser la fórmula para conducirse. ¿No es exactamente eso para Chile Vamos, hacer más o menos lo que hizo el socialismo democrático con el gobierno de Boric? Yo creo que no, ¿sabes por qué? ¿No es el mismo papel? No, porque el socialismo democrático, tengo la impresión, y no les voy a dar yo lecciones por la prensa, de alguna manera como que se pusieron detrás. Acuérdese usted que para el plebiscito de la apruebo y el rechazo, ellos no estaban en el gobierno, asumen después de que gane el rechazo, ahí entra Carolina Toá, entra Álvaro Elizalde, claro. Y tengo la impresión estaba Mario Marcel. Y estaba la teoría de los círculos concéntricos. Cuando estábamos en la Boric manía, estaba la teoría de los círculos concéntricos. Pero yo creo que la lógica hoy día es distinta. Lo que yo observo en Esquella, se juntaron en Arrao, con Casta ayer, ¿no? Claro, en la conversación de ayer con José Antonio, lo que veo es que ellos quieren construir un gobierno que de entrada se construya sobre la base de esos mínimos comunes. ¿Y usted lo ve? Es una pega post-elección. ¿Usted ve a Chile Vamos gobernando con José Antonio Caz y con Nacional Libertario? Yo lo que veo es que tenemos una tarea titánica, y que se lo digo en serio, porque sabéis que ese se toma como a la chacota. Okay. Mira, la tarea titánica hay que administrarla políticamente. O sea, tenemos que ser capaces de Chile Vamos gobernando con republicanos. Yo lo que veo es que Chile Vamos tiene que cooperar en una tarea titánica, que es devolverle al país la capacidad de responder contra el crimen organizado, modernizar el Estado, reformar los tributos y los impuestos del país para tener un ecosistema favorable a la inversión, y en cuarto lugar, por difícil que sea, y lo digo desde ya, reformar el sistema político. Nosotros tenemos que partir la legislatura 2026 con un proyecto serio de reforma al sistema político, incluso aunque le incomode a algunos dentro de la lógica política actual. Ya, pero eso es el trabajo parlamentario. Desde el punto de vista político, ¿debería haber ministros de Chile Vamos en un gobierno de Cast? Yo creo que todo eso se tiene que ver después de la elección, precisamente para no desviarnos en el foco, que el foco es ganar la elección, ganarla de una manera como yo creo que se está construyendo, con un comando unitario. Yo cuando decía hace algunas semanas que había que constituir un comando unitario, algunos me decían, pero bueno, es que si es una cosa de sentido común. La correlación de fuerza en el Congreso, Iván,
Constitución da un dato claro. Nadie puede gobernar exclusivamente. Por lo tanto, va a haber que gobernar inclusivamente. Claro, lo que pasa es que en esa lógica, una tarea interesante. En esa lógica, hay algunos parlamentarios de derecha y algunos partidos de derecha, como Nacional Libertario, que consideran que en algunos casos los principios no se pueden transar y algunos acuerdos transan principios y ellos no van a estar disponibles. Es que yo ahí, y la reforma de pensiones es el mejor ejemplo, digamos. Yo por lo social libertario no puedo hablar. Yo lo que sí puedo hablar es que los países se gobiernan construyendo mayorías, que no es lo mismo estar en situación de oposición a estar en situación de gobierno. Es re importante. Mira. No le pido que hable a nombre de Nacional Libertario, obviamente. Lo que le digo es, o sea, lo que le pregunto es, ¿cuál es la dificultad política para administrar los primeros 76 votos en la Cámara de Diputados? Que todavía no le dan la mayoría. Yo creo que la manera de hacer eso es construyendo mínimos comunes en torno a cosas que ya a esta altura son como de sentido común. ¿Alguien cree que no hay que modernizar el estatuto administrativo? ¿Que no hay que rebajar el impuesto de primera categoría? Y lo llevo al Congreso. Todas esas cosas requieren votos en el Congreso. Entonces hay que construir un espacio que permita esos cambios. Y créame, Iván, suena muy fácil. Pero ayer la ANEF nos notificó que va a estar por Janet Jara en segunda vuelta. ¿Qué tiene que tomar posición partidaria la ANEF si la ANEF es una instancia de representación funcionaria? Bueno, llevan como 30 años tomando posición. Está bien, pero a mí me parece lamentable y que les sirva a nuestros electores para que sepan que vamos a enfrentar un gobierno difícil, pero que vamos a tener que construir un mínimo común que nos permita gobernar inclusivamente. Ahora, los señores de la ANEF tienen un punto. Si hay una candidatura que quiere reducir una cierta cantidad relevante de 6 dígitos de empleados públicos. ¿Usted cree que es una demanda sindical? No, lamentablemente ¿no? Es la lamentable cooptación de esos espacios por instancias partidarias de izquierda que confunden la representación sindical con la representación político-partidista. A mí me parece muy lamentable pasarle Pero franco. Cuando una candidatura dice que vamos a reducir el tamaño del Estado, que vamos a cortar los fondos, que se va a reducir el presupuesto fiscal y que van a reducir la cantidad de empleados, ¿no tienen los empleados derecho a decir, yo no quiero que corten mi puesto? Yo lo que he escuchado a los empleados que hacen su trabajo día a día es que ellos efectivamente quieren un Estado eficiente, porque ese es el Estado que los interpreta. Yo a todos los funcionarios públicos que conozco no están dispuestos a seguir con esta complicidad con mucha gente que está ahí purulando de los cargos sin hacer la pega. Entonces, al revés, yo lo que veo es que los funcionarios públicos que hacen la pega, lo que más quieren es que aquí se incorporen lógicas de eficiencia, de modernización. Es al revés. Lo que pasa es que la ANEF, tengo algunas dudas de si representa ese tipo de funcionarios. Bueno, habrá que ver. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo después en la negociación. A propósito de la negociación, está la plata metida, se supone, en una partida del Tesoro Público en la ley de presupuesto. Se lo menciono porque la ley de presupuesto termina el lunes en la noche, el lunes en el Senado. Hasta quizá a qué hora, en el Senado y vuelve a la Cámara. ¿Cuán importante es esta ley de presupuesto, tomando en consideración que podría cambiar el signo del gobierno y que en la Cámara de Diputados salió muy trasquilada? Muy trasquilada. A ver, bueno, es muy importante, obviamente, para que lo sepa la gente en su casa, la gestión del 2026 va a estar marcada por el presupuesto que estamos negociando hoy día. Habrá más o menos espacio a la flexibilidad. Tú sabes que este gobierno no quiso incorporar la llamada glosa republicana, que es un espacio de libre administración. Obvio que es muy importante. No, si ustedes están pidiendo 1.500 millones de recorte, no hay cómo meterla. Está bien, pero yo lo que le hemos dicho al gobierno es que tengan responsabilidad fiscal, pero que entiendan que aquí hay que construir un presupuesto que probablemente va a administrar alguien de signo distinto. Y lo que hemos observado, para serle franco, es una impericia, falta de capacidad de hacer bien los cálculos y esperamos que eso se vaya corrigiendo. ¿Usted cree hablé hace poco con el senador Galilea y nuestra disposición es construir un presupuesto razonable para el Chile que viene y queremos ver al gobierno del presidente Boric en la misma sintonía. Ya, por eso, ¿pero es razonable un presupuesto con 1.500 millones de dólares menos? Yo creo que el estado de endeudamiento en el que está el país y la necesidad de hacer eficiencia del gasto nos tiene que poner a discutir a cuánto es el ajuste. Si no es que lo hayamos pedido nosotros, lo pide el Consejo Fiscal Autónomo, que ya a esta altura me imagino será una voz autorizada para todos los actores de la política. Entonces, hacer ajuste fiscal, Iván, hoy día no es una posibilidad, es una necesidad. Y hay que hacerlo en esta tramitación. Y hay que hacerlo en esta tramitación y yo confío que el gobierno está a la altura de ese desafío. Otro tema que toca al diputado Cristian Araya, republicano, y toca al senador Matías Walker, de demócratas, que hay que ver si a dónde lo vamos a poner en la repartición en las gráficas del Senado, digamos. El tema de los vínculos entre la justicia, algunos funcionarios auxiliares de la justicia, como los conservadores, y los parlamentarios. ¿Cómo ve eso? Mire, yo lo veo de la siguiente forma, y este ha sido mis principios siempre. Primero, presunción de inocencia. Segundo, investigación a fondo. Y tercero, transparencia de todo, que me imagino que todos los actores tenemos interés que así se suscite. Entonces, en esa coyuntura hay un asunto legislativo, ¿no?, que tiene que ver con cómo revisamos el sistema de nombramiento y el sistema de funcionamiento, tanto del Poder Judicial como también, obviamente, de los que usted ha llamado los auxiliares de justicia. Bueno, el sistema de nombramiento salió bien trasquilado también.
salió bien trasquilado. Y por eso son parte de las pegas que tenemos. ¿Usted entendió eso que pasó? ¿Usted votó a favor de esa ley? Sí, o sea, lo que pasa es que este Consejo de la Magistratura es un camino razonable para poder resolver un tema que nunca va a ser fácil. ¿No, pero en el caso de los notarios? No, lo de los notarios a mí la verdad que no me dejó del todo satisfecho, pero bueno. Así es. Pero mira, pero déjame entrar al tema de fondo. Es que perdone, pero sí, claro, cuando usted levanta los hombros, digo... Es que Iván, a ver, al final... Cuando uno mira las tramitaciones, los proyectos de ley, tiene que ver las correlaciones de fuerzas que hay, tiene que ver los empeños que hace el que gobierna. Muchas de estas cosas implican gasto público, por lo tanto el que tiene iniciativa en las materias es el gobierno. Ya, pero esto no fue un problema de gasto público. No, esto parece haber sido un problema de iniciativa. Es quien toma las iniciativas. Es que el problema es que la gente piensa, ¿sí? y tiene razones para pensarlo, que hay demasiados vínculos entre los afectados, los incumbentes, y los que toman la decisión parlamentaria. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Ahora, está mal, digamos. Está mal, y bueno, y hay que revisarlo. A ver, te insisto, vuelvo un poquito más atrás. Yo creo que el futuro gobierno va a tener una pega muy difícil, que se ve mucho menos difícil de lo que realmente es, que es hacerse cargo de todos estos nudos institucionales para que Chile retome la senda de la predictibilidad, de la estabilidad, de la gobernabilidad, y una de esas evidentemente esta. Ahora, ¿qué es lo que digo yo siempre? El artículo 76 de la Constitución a los parlamentarios nos impide opinar sobre procesos judiciales pendientes. Yo sé que se hace muy frecuentemente eso. Está perfecto, pero no en este caso lo de Matías Walker no es un proceso judicial. Él también está, o sea, se enmarca dentro de una investigación judicial. Pero no está formalizado, no imputado, no es sujeto de interés, no es nada. Cristian Araya sí, es sujeto de interés. Dicho eso, Matías Walker es un senador fundamental. Si lo cuentan en su lado, llegan a 25. Si no lo cuentan en su lado, pierden la mayoría en el Senado. Lo tengo claro. O sea, quedan en minoría más bien. Pero es que sé que, Iván, permíteme, yo sé, entramos al tema Matías pero aquí hay un tema que es re importante. Si alguien cree que la estabilización del país la vamos a lograr mediante el pirquineo de un voto más o un voto menos, créame, eso no hemos entendido nada. Acá el desafío de estabilizar el país va a tener que ver con construir espacios más amplios que eso. Entonces, podemos entrar al tema de Matías en particular, pero tanto en el Senado como en la Cámara es un hecho de la causa que no hay una mayoría nítida, lo cual te va a obligar a construir diálogo. Y yo creo, ¿por dónde partimos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, con mucho diálogo, con mucha construcción de acuerdos. Yo creo que los mismos que han, de alguna u otra manera, hecho un juicio muy crítico de la capacidad de construir acuerdos, ahora aquellos que tenemos esa capacidad, vamos a tener, por decirlo así, una segunda valoración. Y yo creo, Iván, que el que cree que se puede construir una estabilización del país sobre la base de pirquinear 3-4 votos, yo creo que está profundamente equivocado. Si esa capacidad no se demuestra rápido, ¿no se pone en riesgo la perspectiva de inversión? ¿Quién va a querer invertir en un país donde no se llega a acuerdos, donde no hay delivery del Parlamento y donde eventualmente en 4 años más la cosa puede cambiar totalmente? Yo creo que eso es muy importante y por lo mismo, a riesgo de ser majadero, creo que aquí no hay que construirse sobre los máximos, sino que hay que construirse sobre los mínimos comunes. Porque, a ver, seamos sinceros con el país, hoy día Chile tiene una sala de máquinas ineficiente e inoperante. Una sala de máquinas política que no anda, una sala de máquinas económica que no anda, se demora mucho en sacar adelante los proyectos de inversión, tenemos un esquema tributario que no entiende nadie, o sea, después en materia de Estado tenemos un Estado inoperante y después el combate al crimen organizado, está bien, no estamos tan mal quizás como otros países del continente, pero no estamos bien. Entonces yo aliento a todos a que en este gobierno de estabilización seamos capaces de estructurarnos adecuadamente sobre mínimos comunes y no sobre máximos. Y un comentario más, permíteme. El tema del PDG. Lean hoy día la columna de Carlos Peña, que creo que es extraordinaria para entender al PDG. Parte Carlos Peña reconociendo que el señor Quiroga, de la izquierda, tiene un juicio despectivo, porque la izquierda en general tiene un juicio despectivo. Antes eran fachos pobres, hoy día tienen otros comentarios clasistas. Entonces hay que ir al fondo de este mundo que ha sido una consecuencia de la modernización capitalista, que es un mundo meritocrático y que tenemos que ir a buscar con mucha empatía. El diputado de RN, Diego Chalper, reelecto para su tercer periodo recién el domingo pasado. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien.